El vídeo de hoy va a ser muy polémico, sé que va a generar muchísima controversia, sé que a muchos de vosotros os voy a romper todos los esquemas mentales, os voy a dar un punto de vista de la tecnología que hasta ahora no habíais caído, os va a hacer pensar mucho, muchísimo, lo vais a ver y vais a ver cómo vuestra relación con la tecnología a partir de hoy va a ser diferente. No os quiero asustar, sí que os quiero hacer reflexionar, es lo más importante para mí. Este tipo de vídeos es para yo, las cosas que voy viendo, las cosas que más o menos tengo conocimiento, ponerlas en valor, porque últimamente hay un bombardeo muy grande a través de todas las redes sociales, de YouTube, de Twitter, de TikTok, sobre las inteligencias artificiales y vais a ver cómo hay según qué partes de la inteligencia artificial que hay que cogerla con pinzas, que no podemos abusar de ella y que tenemos que andarnos con muchísimo cuidado, porque según lo que hagamos hoy en día va a tener repercusión el resto de nuestra vida. Por supuesto, es mi opinión, tu opinión puede ser totalmente diferente. Abajo en los comentarios del vídeo puedes ponerme qué es lo que opinas, qué es lo que crees, por supuesto argumentándolo, y bueno, también así establecemos un poquito de debate. Antes de continuar con el vídeo, quiero darle las gracias a GVG Mall, es nuestro patrocinador, es una tienda especializada en licencias de Windows y de Office, aunque también tiene juegos, y como vais a ver ahora tiene unos precios imbatibles con unos descuentos increíbles y además las licencias son legales. Aquí estamos en la web de GVG Mall y aquí vemos que tenemos las diferentes licencias de Windows y de Office, y luego la compra evidentemente es muy sencillo. Basta con ir a cualquiera de las licencias, le damos a comprar ahora, vemos que el precio es muy barato, es de 20 euros, pero tenemos un código de descuento. En las notas del vídeo vais a tener el código de descuento y vemos que se queda en 15 euros, es decir, un descuento del 25%. Y aquí evidentemente elegiríamos ya el método de pago. Y vamos a proceder a la activación del Windows 10 Pro. Vamos a ajustes y nos dice que no está activado. Hago clic en activar y vamos a meter la clave de producto. La metemos y le damos a siguiente. Está verificando que sea un código correcto, evidentemente es correcto y ahora le damos a activar. Y ya está, nos dice que ya está activado, que nuestro Windows ya es legal. ¿Tú me darías un hoja en blanco con tu firma y además me darías todos tus datos, tu nombre, tu dirección, tu teléfono, tu correo electrónico, con una hoja en blanco firmada para que yo tuviera tu firma y la pudiera utilizar? ¿Tú me darías tu certificado electrónico para que pudiera operar en tu nombre? ¿A que no lo harías? Seguramente no. Pues bueno, eso es menos grave que algo que está haciendo muchísima gente con las inteligencias artificiales. Últimamente estoy viendo muchísimo hype con una aplicación que lo que hace es doblar vídeos a otros idiomas. Tú subes tu vídeo y lo que hace es coger ese vídeo y lo dobla a inglés, italiano, a francés, a todos los idiomas que tú quieras, y además con un lip sync, es decir, con una sincronización labial bastante bien hecha. Hay mucho hype, la verdad es que está muy bien hecha la aplicación, pero ¿qué ocurre? Que eso lo hace con tus datos biométricos. También hace un tiempo se puso muy de moda una aplicación que lo que hacías era subías tu foto y luego te salía como con diferentes edades, cómo serías tú de viejo o cómo serías de joven. Es decir, hay muchísimas aplicaciones que lo que hacen es que tú subes una imagen, subes un vídeo o subes una voz y luego lo que hace es modularla a través de una inteligencia artificial. Voy a referirme siempre a inteligencias artificiales, sé que no es como tal una inteligencia artificial, son procesos de machine learning, pero bueno, para hacerlo todo más sencillo, siempre me voy a referir a inteligencia artificial. Es decir, tú lo que haces es subes tu voz, subes tu cara, hay incluso aplicaciones que lo que hacen es te rastrean la cara y con eso luego hacen diferentes cosas de modelaje en 3D, hacen diferentes efectos, son muy graciosas, pero ¿qué problema hay? Que estás dando tus datos biométricos y esos son inmutables, no los puedes cambiar. Para que os hagáis una idea, Apple tiene el famoso Face ID en su teléfono móvil, que lo lanzaron los primeros, también lo tienen evidentemente los de Android. ¿Y cómo funciona? Funciona a través de una cosa que se llama Secure Enclave, que lo que hace es, a través de esos datos, a través de unos haces de luz que lo que hace es proyectarte en la cara, tú no los ves, pero lo que hace es hacerte una imagen en 3D de tu cara y con eso ya sabes si eres tú o no. Pero esos datos se guardan dentro de un chip que lo único que hace es que cuando una aplicación le dice, oye, ¿es esta persona o no? Es decir, es el titular del teléfono, es la persona que tengo que validar, lo único que hace el teléfono es decir sí o no. La huella dactilar, la famosa huella dactilar para desbloquear un teléfono, hace exactamente lo mismo.
Todo el proceso de la validación de la huella se realiza dentro del teléfono y el teléfono lo único que hace es validar si la huella es válida o no. Es decir, no se exporta ningún dato ni de la huella, ni de la cara, ni ningún dato. Y es así hasta tal punto que si ese componente se rompe directamente no se puede sustituir. ¿Por qué? Porque dentro lleva una información muy sensible y no se puede exportar. Va como si dijéramos ligado al propio teléfono. ¿Qué ocurre? Que el teléfono móvil o el sistema operativo que sea se toma muchísimo interés en que no salga ningún dato. ¿Y qué es lo que haces tú? Esos datos se los estás cediendo a otras empresas y son datos que no se pueden modificar. Hace un tiempo grabé un vídeo o un podcast, ahora no recuerdo qué formato hice, que se llamaba Lo que sé, lo que soy y lo que tengo, en el que explicaba los tipos de seguridad que tenemos o en qué está basada la seguridad. Y hay 3 tipos de seguridad, que es lo que sé, lo que tengo y lo que soy. Lo que sé es una contraseña, es decir, yo memorizo una contraseña, memorizo algo y eso es lo que yo sé. Otra es lo que tengo, es un objeto físico, algo que yo tengo, que puede ser la famosa tarjeta que ahora ya no se utiliza, la famosa tarjeta que te enviaban los bancos, una tarjeta con coordenadas, o podría ser un token físico que antes existían, o un SMS o una aplicación que tengamos instalada en un teléfono móvil que nos haga de segundo factor de autentificación, como puede ser Google Authenticator, Authy, cualquiera de ellas. Es decir, te hace falta el teléfono un objeto físico. ¿Y cuál es la tercera? Lo que soy. ¿Qué es lo que soy? Mis datos biométricos, es decir, un escáner de iris, la huella dactilar, un reconocimiento facial. ¿Por qué? Porque es único, una huella dactilar es única, mi iris, mi ojo es único, mis datos de mi cara, mis marcas dentro de mi cara en un escáner facial es único. Cualquier dato biométrico vale para identificarme. Por eso decía que lo ideal es tener 2 de estos 3 métodos de autentificación, porque es muy difícil que puedan obtener 2 de ellos de manera simultánea. ¿Qué ocurre? Que el primero y el segundo se pueden cambiar, es decir, lo que yo sé que es una contraseña, en el momento que una contraseña ha sido vulnerada, la puedo cambiar. El segundo factor de autentificación o lo que yo tengo lo puedo cambiar el teléfono móvil, puedo cambiar la aplicación, puedo cambiar el token, lo puedo cambiar. ¿Qué no puedo cambiar? Los datos biométricos. Mi huella dactilar siempre va a ser mi huella dactilar, mi iris siempre va a ser mi iris. ¿Y qué estáis haciendo muchos de vosotros? Dar vuestros datos biométricos, algo que vosotros el día de mañana no vais a poder cambiar. Antes os decía que si me dabais tu firma, la firma a una mala la podrías cambiar. Cualquier factor lo puedes cambiar, los datos biométricos no. Y tú no sabes muchas veces esos datos biométricos que estás dando a una empresa de terceros para que hagan un vídeo, para que graben tu voz, para que hagan cualquier otra cosa, no sabes en qué manos están, qué van a hacer con ellos, y es que además la vida es muy larga, la tecnología está avanzando a un ritmo muy rápido y tú no sabes lo que va a ocurrir con esos datos biométricos y qué uso van a tener el día de mañana. Yo antes de nada quiero decir que estoy totalmente a favor del desarrollo de las inteligencias artificiales. De hecho, hice un vídeo donde explicaba que veo un error que esto esté regulado por los gobiernos, pero tienes que tener en cuenta el origen de los datos de esa inteligencia artificial y qué hace con esos datos. No es lo mismo ChatGPT, que todos sabéis que es muy útil, que te puede ayudar en muchísimos trabajos y a buscar información de una manera muy rápida, o una inteligencia artificial que te ayuda a generar imágenes desde cero, como puede ser Midjourney, o que te ayuda a editar un vídeo, te ayuda a editar una fotografía, te ayuda a exportar datos o a clasificar datos de un Excel, te ayuda a programar, es decir, algo que no utiliza datos propiamente tuyos, datos biométricos, a las inteligencias artificiales que utilizan tus datos biométricos. También se está hablando mucho de avanzar hacia un sistema más seguro donde no utilicemos contraseñas, es decir, que no tengamos que estar siempre memorizando contraseñas porque a la larga son inseguras, la gente repite las contraseñas, no está acostumbrada a utilizar gestores de contraseñas y es verdad que es un sistema bastante inseguro. ¿Qué se está proponiendo y hacia dónde estamos avanzando y llegaremos ahí dentro de muy poquito tiempo? A que no utilicemos contraseñas. ¿Cómo lo haremos? Pues precisamente de esa manera, como estaba diciendo, a través de una huella digital, a través de un escáner de iris, a través del reconocimiento facial, es decir, que tu teléfono móvil o el sistema que sea reconozca que eres tú y eso sea tu contraseña maestra, por decirlo de alguna manera. Pero ¿qué ocurre si esa contraseña maestra que eres tú está por muchos sitios? No sabes quién la tiene. Eso puede ser un problema muy grande.
Hace poco también hice un vídeo donde explicaba el timo que intentaron hacerme del SMS de mi hijo que me pedía dinero. Es un timo que últimamente se está dando mucho y evidentemente muchísima gente no cae, pero siempre hay gente que cae. Pero ahora imagínate que esa estafa, en vez de que sea un SMS de hacerse pasar por tu hijo que necesita dinero, imaginaros que alguien a través de una inteligencia artificial tiene la voz de tu hijo y no digamos nada si tiene la cara de tu hijo. Y en vez de enviarte un SMS, te llama por teléfono y tiene una voz como la de tu hijo y te dice: papá, necesito dinero, tengo un problema, lo que sea. Ya no es un SMS, estás oyendo a tu hijo. No digamos nada, sí, que también es muy habitual que hoy en día ya se puede hacer y el día de mañana, no digamos dentro de muy poquitos años, en tiempo real, el hacer un defacement, el poder hacer, el cambiar una cara y que tú puedas ponerte la cara de quien quieras. Imaginaros que os hace una videoconferencia con la cara de tu hijo y con la voz de tu hijo. O, por ejemplo, se está dando últimamente mucho el caso de la estafa del CEO, es decir, llaman a la secretaria, llaman a alguien que tenga poder para poder hacer una transferencia dentro de una empresa, se hace pasar por el CEO y le dice que haga una transferencia a una cuenta bancaria. Imaginaros eso ahora con una videoconferencia con la cara y con la voz de tu jefe, del CEO de la empresa, y te ordena hacer una transferencia o hacer cualquier cosa. No os extrañe que dentro de un tiempo, y además no dentro de mucho tiempo, tengáis que tener con vuestros allegados, con vuestros familiares, con vuestra empresa, una especie de palabra secreta o de clave secreta para aseguraros de que la persona que está al otro lado, cuando os pida algo comprometedor, sea la persona que realmente es. Por ejemplo, en la película de Terminator le pregunta por Spuffy, por el perro del protagonista, le dice que está muerto y no tenía ese perro. Así es cuando se da cuenta de que, bueno, el padre del protagonista que lo ha matado porque es el Terminator que ha terminado con él. Pues algo parecido, alguna palabra clave, alguna frase secreta, algo o una pregunta que solo sepa la persona con la que estás hablando, de tal manera que puedas despejar dudas de quién te está llamando. Y tú ahora me dirás: oye, pero es que en tu caso tienes cientos de horas de vídeos subidos a YouTube, tienes podcast, por lo cual tu voz, tu imagen, todo ya lo saben. Sí, está claro, los creadores de contenido en ese aspecto estamos en desventaja, pero hay una cosa muy importante. Una cosa es que yo ceda mis datos a esas empresas, porque ya sabéis que cuando no te cobran por un producto, el producto eres tú. No es lo mismo que tú subas esas imágenes, ese audio, ese vídeo, lo subas y cedas tus derechos de manera legal a esa empresa porque quieres ese vídeo o quieres jugar con esa inteligencia artificial, a que lo haga alguien en mi nombre y yo no haya dado ese consentimiento. Esa es la gran diferencia. De hecho, ya sabéis que cuando subes una imagen a Instagram, cuando subes un audio a Spotify, cuando haces muchísimas cosas, realmente estás perdiendo el control de esos datos. Y generalmente estas inteligencias artificiales, para jugar, digámoslo así, lo que te exigen es eso, que cedas tus datos, te hacen firmar una cláusula que realmente renuncias a todos los derechos que tengas sobre tu vídeo, sobre tu fotografía, sobre tu ojo, sobre cualquier cosa que subas. De hecho, lo ideal sería que todas estas inteligencias artificiales corrieran en local, es decir, que pudieras instalar un programa en el ordenador, que allí subieras el vídeo, la voz, subieras lo que quisieras, se procesara en local y te devolviera el resultado, que no tuvieras que subirlo a la nube. Pero claro, para entrenar todas estas inteligencias, ¿qué es lo que hace falta? Que subas tu contenido, que subas tu cara, que subas tu voz, que subas tus datos biométricos para poder entrenarlas. Ahí es donde está la clave de todo este sistema. Y ya cambiando de tema, pero manteniéndonos dentro del tema de la privacidad de los datos, porque yo creo que ya el tema de la privacidad de los datos respecto a los datos biométricos ha quedado bastante claro, que no lo tenéis que ceder de cualquier manera, es respecto al vídeo que hice la semana pasada sobre la compra de Telefónica por un fondo saudí. Yo os decía que no me importa que un gobierno extranjero o una empresa extranjera, según qué empresa, que obtenga mis datos, que a mí lo que me preocupa es que los tenga el gobierno, y tú dirás: oye, pero esto es muy contradictorio con lo que me estás diciendo. Tú estás diciendo de que esos datos van a ir a parar a empresas de terceros que no saben lo que van a hacer con ellos. En parte sí, pero en parte no. ¿Por qué? Porque yo hasta ahora me refería de datos biométricos, no se pueden cambiar. Yo ahora me estoy refiriendo a datos como son cuenta bancaria, número de teléfono, dirección, email, cosas que en cualquier momento puedes cambiar. Y lo que exponía, y que hubo bastantes comentarios dentro de los comentarios del vídeo, es que a mí lo que realmente me preocupa es que esos datos los tenga mi gobierno, no el gobierno de España ni el gobierno que haya actual, sino cada cual el gobierno de su país. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen el poder de poder coaccionarte y son los que, si tienen todos esos datos, van a saber quién eres, van a saber lo que tienes y van a saber lo que pueden sacar de ti.
Yo siempre digo lo mismo, ¿que Amazon sabe de datos míos? Sí. ¿Qué es lo que quiere Amazon? Venderme cosas. Quiere saber cuáles son mis gustos, quiere saber cuál es mi poder adquisitivo para cuando yo entro a Amazon poder intentar venderme cosas que vende Amazon. Así de claro. Lo mismo el Corte Inglés, lo mismo cualquier comercio. Que los datos que le pueda ceder Telefónica a Arabia Saudí sean mi número de cuenta, mi número de teléfono, el número de llamadas que hago, todo ese tipo de datos, evidentemente Arabia Saudí no puede hacer nada con ellos. A lo mejor los puede vender a una empresa de terceros para sacar algo de dinero, pero como tal no puede hacer nada. ¿Qué puede hacer mi gobierno si sabe muchos datos míos? Si sabe mis datos de telefonía, de dónde estoy, en qué ubicación estoy, la tarifa de luz que tengo, qué consumo de luz tengo, qué consumo de agua tengo. Es decir, si tiene datos personales míos, yo puedo decir que vivo en una ciudad, porque en esa ciudad a lo mejor se pagan menos impuestos en esa comunidad autónoma, y el gobierno puede decir, no, tu teléfono está siempre registrado en otra comunidad autónoma, tú estás viviendo en otro sitio o estás viviendo en otro país. O a lo mejor dices que esta casa que estás viviendo no tiene consumo de agua y no tiene consumo de luz, pero esta otra que tú dices que no estás sí que tiene consumo de luz. O a lo mejor tú dices que no la tienes alquilada y tiene un consumo alto. Lo mismo ocurriría con la telemetría de un coche. A mí no me importa que la telemetría de mi coche vaya a parar al fabricante. ¿Qué me preocupa? Que esa telemetría, que además eso va a llegar, ya os lo digo, el 5G está montado en parte para eso, evidentemente no se ha montado solo para eso, pero es una de las cosas que va a traer el 5G cuando esté mucho más avanzado y mucho más desplegado que ahora, que esa telemetría sí que vaya a parar a la DGT. La telemetría le diga a la DGT, o lo que es lo mismo, se lo diga al gobierno, los kilómetros que hace mi coche y dónde hace esos kilómetros y en qué sitio ha estado mi coche. Como podéis ver, no es lo mismo que esos datos los tengan empresas privadas que los utilicen en su favor para intentar conseguir mi dinero porque me intentan vender servicios y productos, a que esos datos los tenga mi gobierno para con esos datos poder intentar sacarme más dinero a través de impuestos o a través del sistema que sea o me pueda coaccionar. Esa es la gran diferencia, que los datos estén en tu gobierno o los datos estén en empresas de terceros. Evidentemente, no me gustaría que ningún dato estuviera en ningún sitio, que mis datos no los tuviera nadie. Pero como eso es imposible, yo, puestos a elegir, prefiero que los datos los tengan empresas de terceros a que los tengan los propios gobiernos. Y luego, como broche final, tenéis que tener en cuenta lo que es el Big Data y hacia dónde está evolucionando. Una cosa es que hoy haya datos, como he dicho antes, datos de telemetría, datos que tenga el gobierno, datos que tenga una empresa, todos los datos de tu privacidad a través de todos los métodos que se extraen esos datos. Una cosa es que ahora haya esos datos que sean inconexos, que no se puedan relacionar, a que el día de mañana esos datos sí que se puedan relacionar, porque el Big Data está aumentando muchísimo. Cada vez el Big Data tiene mayor importancia porque precisamente la capacidad de almacenamiento es mayor, somos capaces de almacenar más datos y algo muy importante, las inteligencias artificiales están ayudando a todos esos datos a clasificarlos, a organizarlos y a interpretarlos, porque hasta ahora había muchísimos datos que no se podían interpretar porque no sabíamos cómo hacerlo, pero ahora con inteligencia artificial sí que se pueden relacionar todos esos datos. Eso a día de hoy, imaginaros dentro de 5, de 10, de 15 o de 20 años. Y los datos que se están extrayendo hoy en día de ti y que se están guardando, no sabes cómo se van a poder utilizar el día de mañana. Y esta es mi visión de hacia dónde avanza la tecnología, qué peligros tiene. Vuelvo a repetir, hay muchos más beneficios que peligros, pero tenemos que ser conscientes de los peligros. Puede que mi visión no sea como la tuya, déjame abajo en comentarios qué es lo que opinas tú. No he querido meter aquí el tema de las CBDCs porque también está relacionado con esto. El día de mañana igual algún vídeo explicando las CBDCs y qué implicación tiene con todo esto, porque tiene más relación de la que vosotros pensáis. Las CBDCs van a cambiarlo todo. A mí me gusta mucho analizar a nivel internacional, a nivel de geopolítica, cómo evoluciona la tecnología y qué implicaciones tiene. A mí me gusta mucho leer, me gusta estar siempre bien informado, me gusta relacionar unos temas con otros y esta es la visión que tengo de la tecnología. Así que esto ha sido todo, ya tienes algo para reflexionar, sé que te he roto muchos esquemas. Si quieres ayudar al canal, si quieres que este contenido es interesante, puedes comentárselo a más gente, puedes difundir el vídeo a través de tus redes sociales y bueno, nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.